El mundo entero puede venirse abajo en una sola noche. Un grupo de desconocidos queda atrapado dentro de un centro comercial, mientras afuera se desata el infierno. Sin embargo, el verdadero horror quizá no esté exclusivamente en el exterior. Con su debut cinematográfico, Dawn of the Dead, Zack Snyder entrega una obra brutal, acelerada y, quizás sin proponérselo, profundamente cercana al espíritu humano. No por quienes se transforman en zombies, sino por la forma en que reaccionan los que aún no han sido infectados. Así, a través de la crueldad o de la compasión, revela lo más profundo del individuo. Hay quienes jamás fueron humanos, aunque nunca los haya mordido un zombie. Pero, ¿por qué zombies? ¿Y por qué justamente en un centro comercial? Para entenderlo, hay que detenerse un momento y mirar alrededor. Es en el contexto donde las respuestas comienzan a aparecer. En 2004 habían transcurrido apenas 3 años desde el 11 de septiembre y Estados Unidos todavía vivía sumergido en una especie de paranoia latente. El miedo era constante, dirigido hacia lo invisible, hacia el contagio, hacia la amenaza del otro. La guerra de Irak dominaba las noticias, mostrando imágenes de ciudades bombardeadas, calles vacías y un caos urbano que parecía sacado de una pesadilla cinematográfica. Al mismo tiempo, la cultura del entretenimiento experimentaba una transformación. El DVD estaba en auge e Internet comenzaba a convertirse en un medio masivo. Los foros ya eran un punto de encuentro y Napster había dejado una marca imborrable en la piratería digital. Pero por encima de todo esto se alzaba un símbolo, un indiscutible de la época, el centro comercial, el templo máximo del consumo desenfrenado estadounidense, que alcanzaba en esos años su cima más alta, justo antes de comenzar su inevitable declive, pues en la actualidad estadounidense los centros comerciales están en crisis. Muchos han cerrado sus puertas, otros han sido reacondicionados para convertirse en espacios residenciales, oficinas o hasta centros deportivos. Pero en el 2004, el centro comercial estaba en su auge. Se trataba del símbolo máximo del consumismo. Todo esto, consciente o inconscientemente, permeó en las imágenes aceleradas, brutales y profundamente reveladoras de Dawn of the Dead. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Bandido, y si ya has visto estos videos antes, gracias por regresar. Y si es tu primera vez por aquí, me da gusto conocerte. Este canal es un espacio donde analizo películas, series, libros o cualquier fenómeno cultural que me parezca interesante. Pero no solo por lo que cuentan, sino por lo que nos revelan de nosotros mismos. Aquí uso el storytelling como espejo, como herramienta y brújula. Bienvenido. Regresemos a Dawn of the Dead, porque esta es una película que no solo reimaginó un clásico del género zombie, sino que además presentó al mundo a Zack Snyder, quien debutó con una entrega visual intensa, llena de planos rápidos, cámara al hombro, una edición tan frenética como hipnótica. Snyder construyó secuencias memorables, enmarcadas con música pop en un contraste provocador, desde la melancólica voz de Johnny Cash hasta la furia metálica de Disturbed. Ya desde entonces se vislumbraba en él una obsesión con lo estético, con la acción estilizada y con lo heroico dentro de lo trágico. Pero detrás de la adrenalina visual estaba en la escritura nada menos que James Gunn, un guionista que venía de haber escrito la película de Scooby-Doo. Fue una combinación peculiar que impregnó el remake con una mezcla inquietante de humor negro y desesperanza social. Ambos creadores eventualmente llevarían sus visiones a grandes franquicias de superhéroes. Snyder con Watchmen, Batman v Superman y Justice League, mientras que James Gunn haría historia con Guardians of the Galaxy, y ahora está por estrenar Superman. Pero antes de enfrentarse a héroes con capa, ya estaban aquí, retratando el fin del mundo desde la comodidad artificial de un centro comercial. La primera década de los 2000 fue, sin duda, la era dorada del género zombie. Películas como 28 Days Later, Resident Evil, Shaun of the Dead, I Am Legend y Zombieland irrumpieron la pantalla como una verdadera plaga cinematográfica. Los zombies se convirtieron en la metáfora perfecta del miedo colectivo. Representaban el colapso de los sistemas sociales, el terror al contagio masivo, la pérdida gradual y aterradora de nuestra humanidad. Pero no eran solo símbolos del fin, eran también productos perfectamente vendibles. En adaptaciones como I Am Legend, los vampiros originales del libro fueron convertidos en zombies, únicamente por razones de marketing. El público los amó, hasta que dejó de hacerlo.
La sobreexposición llevó a un agotamiento inevitable, a una saturación y fatiga que eventualmente hizo del zombie una figura gastada y predecible. Pero en el 2004 aún faltaban años para llegar a ese cansancio. Y quizá, precisamente por eso, pocas películas lograron entender tan profundamente el simbolismo del zombie como lo hizo Zack Snyder en el remake de Dawn of the Dead. Antes de ser productos masivos de entretenimiento, los zombies emergieron del folclore haitiano, muy relacionado a la magia vudú, como una metáfora inquietante de la esclavitud espiritual, cuerpos sin voluntad, reanimados, únicamente para servir eternamente a su amo. Hollywood se interesó pronto por estas criaturas, inicialmente presentándolas bajo un halo exótico en películas como White Zombie en 1932. Pero fue hasta 1968 cuando George A. Romero, con Night of the Living Dead, reinventó por completo al zombie, transformándolo en un espejo de su época, símbolo del caos social, de las tensiones raciales y de la violencia latente de una sociedad al borde del colapso. Un error legal, se les olvidó incluir el logo copyright en pantalla, hizo que esa película, Night of the Living Dead, no registrara adecuadamente los derechos del concepto zombie, y como consecuencia, estas criaturas quedaron libres para ser usadas por cualquiera. Irónicamente, esta circunstancia permitió que el zombie se propagara sin control, infectando a la cultura popular como un verdadero virus. Romero no solo creó un género, accidentalmente también liberó una metáfora, lista para adaptarse a cualquier miedo que la sociedad quisiera proyectar. Cuéntame en los comentarios, ¿qué películas, videojuegos o incluso canciones con zombies te marcaron? Para mí fueron los Misfits. ¿Y para ti? ¿De qué va Dawn of the Dead? La versión del 2004, la de Zack Snyder, se trata de esto. En Milwaukee, Anna, una enfermera agotada tras un largo día de trabajo, regresa a casa sin saber que esa noche será la última de su vida conocida, pues a la mañana siguiente la violencia irrumpe brutalmente en su habitación, cuando su esposo es atacado por una niña vecina, ahora transformada en una criatura salvaje y sin conciencia. En cuestión de minutos, la infección se expande imparable, obligando a Anna a escapar hacia un vecindario en llamas, donde descubre que el mundo, tal como lo conocía, ha colapsado en un apocalipsis de muertos vivientes. En medio del caos, Anna se une a un variado grupo de sobrevivientes. Está Kenneth, un policía serio y metódico, Michael, un vendedor de carácter tranquilo y racional, y André, un hombre con un oscuro pasado que viaja con Luda, su esposa embarazada. Buscando refugio, llegan al Crossroads Mall, un centro comercial que, al menos en apariencia, les promete seguridad y recursos para sobrevivir. Pero el mall no está vacío. 3 guardias armados, liderados por un autoritario CJ, han establecido sus propias reglas y no están dispuestos a ceder el control tan fácil. Las tensiones intensas escalan rápido, convirtiendo el refugio en un microcosmos de luchas de poder, negociaciones frágiles y desconfianza constante. Mientras tanto, en el exterior, las hordas de zombies se multiplican día tras día. Pese al horror circundante, la vida en el centro comercial adopta una extraña nueva normalidad. Comen alimentos enlatados, usan ropa nueva y llenan el vacío con distracciones frívolas. Pero pronto queda claro que esta rutina no puede durar. Luda oculta que fue mordida por un zombie, y cuando da a luz, la realidad golpea al grupo con una imagen aterradora e inolvidable. Un bebé zombie que destruye cualquier ilusión de normalidad. Entre la desesperación, intentan ayudar a Andy, dueño de una tienda de armas cercana, quien a pesar de tener balas infinitas, está atrapado y hambriento. Kenneth y Andy habían formado una amistad inolvidable, comunicándose a través de carteles desde los techos de sus propios edificios. Y aunque tratan de enviarle provisiones a Andy usando un perro como mensajero, un zombie logra infectarlo, y el intento de rescate termina en tragedia. Con la situación insostenible, el grupo decide escapar. Modifican 2 autobuses para convertirlos en vehículos blindados improvisados, buscando llegar a un puerto cercano para zarpar hacia una supuesta isla desierta. El escape es frenético, sangriento y no exento de sacrificios. Varios miembros mueren o resultan infectados en el intento. Finalmente, algunos logran abordar el bote, creyendo haber encontrado una luz de esperanza. Eso hasta que llegamos a la escena postcréditos. Pero ya llegaremos a eso. El remake de Snyder no es contemplativo ni pausado como el original de Romero. En esta nueva versión, los zombies corren,
gritan desesperadamente y atacan en hordas frenéticas, transmitiendo una urgencia visceral y aterradora que hasta entonces solo 28 Days Later había sido capaz de capturar. Hay imágenes imborrables en la película, como la impactante escena del bebé zombie, las muertes crueles, grandes explosiones y sobre todo, ese desenlace de la película que es brutal. Este tono crudo y acelerado resonó profundamente con las audiencias, llevando a Dawn of the Dead a convertirse en un éxito comercial rotundo. La película recaudó $102.3 millones, cuadriplicando su presupuesto inicial de apenas 26 millones. Snyder había despertado a una bestia cinematográfica, una que corría más rápido y gritaba más fuerte que cualquier zombie anterior. Hablemos del centro comercial, que es donde se desarrolla Dawn of the Dead. Y es que en Estados Unidos, el centro comercial representaba más que un espacio de compra y venta. Era donde salíamos en familia, donde nos reuníamos con amigos, un símbolo del consumo estadounidense, sí, pero también del sentido de comunidad que poco a poco fue desapareciendo. En medio del apocalipsis, ¿qué es lo que queda intacto? Las tiendas, la ropa, la apariencia superficial de una vida normal. El mall, un lugar originalmente diseñado para comprar, ahora se vuelve un refugio, improvisado para sobrevivir. La metáfora es tan cruda como evidente. El capitalismo no está aquí para salvarnos. A lo sumo, nos entretiene, nos distrae, mientras esperamos el inevitable final. El centro comercial es, al mismo tiempo, el corazón y también la herida abierta de un Estados Unidos que lentamente se desangra. En medio del caos apocalíptico de Dawn of the Dead, los personajes revelan con claridad sus arquetipos. Está el líder, el escéptico, el redentor, el egoísta, el inocente, y al paso de los días, la confianza comienza a erosionarse y rápidamente aparecen los clásicos tropos de supervivencia. Aquellos mordidos por zombies que esconden la infección hasta que ya no pueden más. Algunos se vuelven individualistas extremos, mientras otros intentan preservar una jerarquía social que a esa altura ya no tiene ningún sentido. Como en Lord of the Flies, emergen pequeños estados de poder, frágiles imperios construidos en la desesperación. Todos, al final, son iguales ante la muerte, pero no todos reaccionan de la misma forma frente a ella. Y pese al horror, la película permite creer en la posibilidad de la redención. Los guardias de seguridad, quienes inicialmente ejercen un control autoritario sobre el mall, no solo pierden su poder, sino que uno de ellos llega a sacrificarse heroicamente por el grupo, recordándonos que incluso en medio del fin del mundo, aún existe espacio para la humanidad. Una de las cosas que hacían especial a Dawn of the Dead no estaba en la pantalla principal, sino escondida en los menús del DVD. Eran los special features, escenas extras, documentos secretos, diarios de personajes como Andy, el dueño solitario de la armería, cuya historia paralela se desarrollaba de forma casi silenciosa, en otra línea del apocalipsis. En estos menús habitaban detalles que no llegaban al cine, pero que expandían el mundo de la película. Verlos era como encontrar una puerta secreta en una casa que ya creías conocer. Hoy todo eso parece de otra época, pero en su momento los DVDs ofrecían una experiencia más íntima. No solo veías la película, explorabas su ecosistema. Y Dawn of the Dead lo supo aprovechar como pocas. Pero quizá la más memorable de todas estas escenas ocurre después de los créditos, en un final filmado en el estilo found footage, donde descubrimos que la isla paradisíaca en la que escaparon los sobrevivientes también estaba infectada, que la muerte era sencillamente inevitable. En 2004, incluir una escena postcréditos aún no era una fórmula, no era un anuncio de nuevas secuelas, era una sorpresa. Años antes de que el MCU la convirtiera en rutina, hasta el punto de que hoy nadie se levanta del asiento durante los créditos porque todos esperan algo más, Dawn of the Dead ya jugaba con ese espacio final como una extensión del horror. Y lo hacía no para abrir una puerta a una secuela, sino para cerrarla por completo, con crudeza, con desesperanza. Lo usaba para invertir el final que habíamos visto, donde pensábamos que se salvaban, solo para revelarnos su verdadero desenlace, uno sin esperanza, un final rotundo. Y ese final contundente, hoy que todas las películas parecen diseñadas para dejar hilos abiertos y que se puedan hacer secuelas y seguir exprimiendo la marca, se siente como un acto de valentía narrativa, porque en ese entonces aún era posible terminar una historia. Hoy, Hollywood rara vez toma esos riesgos. Dawn of the Dead es mucho más que una simple película de zombies.
es más que un remake efectivo. Es, ante todo, un verdadero documento cultural, una fotografía muy precisa de una sociedad paranoica que aún vivía bajo la sombra reciente del 11 de septiembre. Un reflejo de una industria entregada por completo al consumo desenfrenado y de una audiencia dispuesta a aceptar historias oscuras, definitivas y, eso sí, bastante entretenidas. Vista desde el presente, su estructura narrativa podría parecernos extraña, su final demasiado definitivo, sin esperanza de volver a ver a nuestros héroes, y su medio de difusión, los DVDs cargados de escenas ocultas, casi prehistórico. Pero justamente es eso lo que convierte la película en algo único y valioso. Al volver a ella, no solo presenciamos una ficción. Al volver a ver Dawn of the Dead, vemos cómo era morir y sobrevivir en los 2000. Si quieres ayudarme a que este canal siga existiendo, puedes hacer lo siguiente. Suscríbete, dale like o deja un comentario con el tema que te gustaría ver en el próximo video. Eso hace toda la diferencia. Y si te gusta este canal, seguramente te gustará mi podcast Conversaciones. Por hoy, es todo, compadre.